Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar aquí semana tras semana llevándoles ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, ese mensaje pues de hacernos del Señor que nos envía para hacernos saber de que Él nos ama, de que Él está con nosotros. Hoy vamos a seguir con la segunda parte del tema de la semana pasada, de paz en medio de la tormenta. Pero vamos a compartir esta reflexión porque nosotros, siempre digo, nosotros no sabemos quién está necesitado de escuchar este mensaje. Así que vamos a aprovechar estos minutos, estos segundos, perdón, para compartir esta reflexión. Pues quiero agradecer a todas las personas pues que semana tras semana están compartiendo con nosotros, viendo con nosotros este programa. Estamos saludando a Aide Maldonado, Dios te bendiga, a Emelín López, Dios te bendiga, y muchas bendiciones para mi hermanito Edwin Lizojo, que está recuperándose satisfactoriamente. Un testimonio que más adelante nosotros voy a compartir con ustedes. Vamos a compartir estas reflexiones. Muchas bendiciones también para Marta Ramírez, que nos está viendo. También quiero decirle pues que todas las personas que han pedido las peticiones de oración, nosotros pues estamos orando por ellas, y nos gustaría también que más adelante compartieran con nosotros pues es el testimonio de cómo Dios ha actuado en tu vida a partir pues de la oración o ese encuentro que compartas con nosotros, ese momento en donde tuviste ese encuentro con el Señor. Vamos a seguir compartiendo con los diferentes grupos. Quiero darle las gracias a todos los grupos que me permiten compartir estas reflexiones, porque sabemos que estamos necesitados todos de escuchar esa palabra que el Señor nos tiene. Nosotros vivimos bombardeados de tantas cosas que están en contra de nuestra fe, en contra de lo que nosotros creemos. Y hay que usar entonces esta oportunidad para llevar el mensaje, para llevar esa palabra. Falta compartir un último grupo. Falta compartir por un último grupo. Y estamos entonces. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes que se están conectando, a los que nos están viendo por primera vez. Nos gustaría pues que nos dijera desde dónde nos están viendo para saber hasta dónde está llegando esta reflexión, esta palabra. Vamos a continuar hoy con la segunda parte del tema que estamos discutiendo la semana pasada, paz en medio de la tormenta, pero vamos a tocar un poco el tema pues, de lo que discutimos la semana pasada, para que aquellos que nos están viendo por primera vez no se sientan perdidos y sepan de que estamos nosotros aquí hablando. ¿Cómo nosotros podemos vivir en paz en medio de la tormenta, en medio de las situaciones, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades que nosotros nos estamos enfrentando en nuestro diario vivir, que nos enfrentamos en este momento? ¿Cómo entonces vivir en paz mientras la tormenta, mientras las situaciones a nosotros nos atacan? Muchas veces les comentaba la semana pasada que nosotros podemos pensar
en los momentos en que estamos atravesando una experiencia tormentosa, que el Señor se ha quedado dormido porque no interviene como nosotros nos gustaría, no interviene cuando nosotros quisiéramos. Y muchas veces nosotros estamos como esos discípulos desesperados, luchando contra las olas que tratan de hundirnos, como hablaba en la otra ocasión de los discípulos cuando se encuentran en esa tormenta feroz en la cual Jesús entonces estaba dormido tranquilamente, lleno de paz. Entonces, el problema es, hermano, es que nosotros tratamos de luchar con situaciones que son mucho más grandes que nosotros, con situaciones que están fuera de nuestro alcance, que están fuera de nuestras posibilidades. Y Jesús entonces les dice a los discípulos, porque los discípulos van a despertar a Jesús: Maestro, sálvanos, que nos hundimos. No te importa que perezcamos. Entonces Jesús se levanta y le dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no tienen fe? Primeramente, algo interesante es que Jesús nos está diciendo que el tener miedo muchas veces equivale a que nosotros tenemos falta de fe. Obviamente, hay situaciones, hay problemas, hay noticias que cuando nosotros nos enteramos de eso, nos llenamos de miedo. Pero nosotros no podemos dejarnos vencer por el miedo y darnos cuenta que la fe es lo que nosotros nos da esa fortaleza para seguir adelante, para enfrentarnos a nosotros esa situación que se nos está presentando. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, ¿por qué no se hundió la barca? O mejor dicho, ¿quién no permitió que se hundiera la barca? ¿Quién no permitió que se hundiera la barca? Jesús. Simplemente la presencia de Jesús en la barca fue suficiente para que ésta no se hundiera en medio de esa terrible tormenta. Por consiguiente, la simple presencia de Jesús en nuestra vida es suficiente para que nosotros no nos hundamos en las tormentas que se nos presentan, en las situaciones que nosotros nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Solamente la presencia de Jesús basta. Solamente la presencia de Jesús es suficiente para no hundirnos en esa tormenta que nos enfrentamos en nuestro diario vivir. La realidad es, hermanos, que todos estamos expuestos a situaciones, todos estamos expuestos a enfermedades, a situaciones terribles, a problemas, a tormentas. Todos. Algo bien interesante es que Jesús nos dice en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Anótalo, porque yo estoy seguro que en algún momento tú lo vas a necesitar. Y otros versículos que tengo por aquí, otros versos también, otros textos que voy a utilizar en el día de hoy, te los voy a repetir más adelante para que los anotes, porque yo estoy seguro que en algún momento tú vas a necesitar esa palabra, vas a necesitar escucharla, leerla, para que entiendas entonces esa situación que tú estás viviendo y te des cuenta de que Dios está contigo. Y eso es un amén para el Señor. Pues entonces, este versículo de Juan, capítulo 16, versículo 33, nos dice: estas cosas las he hablado para que tengan mi paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y esto es palabra de Dios. Jesús nos está diciendo: mira,
En el mundo tú vas a tener problemas, vas a vivir situaciones tristes, vas a vivir situaciones que te van a estremecer, vas a vivir enfermedades. En el mundo vas a tener necesidades, vas a pasar hambre, vas a tener frío, pero confía que yo he vencido al mundo. Confianza es lo que nos pide Jesús. Confianza es fe, es tener esa seguridad de que Dios está presente y que va a intervenir en su momento. Dios siempre interviene en su momento. Dios nunca llega tarde. Dios nunca se atrasa. Dios nunca se adelanta. Dios interviene en el momento en que se necesita esa acción de Dios. En ese preciso momento, ahí es que Dios va a actuar. No cuando nosotros querramos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros tengamos ese deseo de que ahora es que Dios va a actuar. No, Dios va a intervenir en su momento. Él no nos deja solo. Entonces, nosotros pensar de que está dormido, como estaba durmiendo Jesús en la barca, o que está en otra galaxia y que no ve lo que sucede, que nos dejó a nosotros aquí como si estuviéramos en una pecera y Él está allá en los cielos lejos. Eso es falta de fe, o el pensar en que Dios va a actuar tarde. A veces nosotros nos llegan esos pensamientos. Pensamos en que cuando Dios actúe va a ser tarde, de que cuando Dios actúe ya la situación va a estar más complicada, la situación va a ser más difícil cuando Dios actúe. Y pensamos como que, porque estamos nosotros pensando con el tiempo del hombre, con el tiempo de nosotros, pero la realidad es que Dios siempre va a actuar en el momento cuando más nosotros lo necesitamos. Tenemos que tener fe. Nosotros no podemos perder la fe, no podemos perder la confianza en Dios. Dios conoce cuáles son nuestras necesidades. Dios sabe cuál es la situación que tú estás pasando en este momento. Dios sabe cuál es el dolor. Dios sabe cuál es la enfermedad. Dios sabe cuál es la tormenta que te está atacando. Dios sabe cuál es la tormenta que te va a atacar mañana, la próxima semana, el año que viene. Dios sabe cuál es la tormenta que me está atacando, sabe cuál es la tormenta que me va a atacar. Pero tenemos que confiar en Dios plenamente, confiar en Él día a día, como los israelitas en el desierto, que yo lo comento tantas y tantas veces, que está en el Éxodo 16, cuando salen en busca de la tierra prometida, guiados entonces ellos por Moisés. Ellos tenían que confiar en Dios, de que Dios les iba a proveer el alimento, porque estaban en el desierto, allí no había supermercados, no había kioscos, no había sitios para comprar alimentos. Sin embargo, ellos tenían que confiar de que Dios les iba a enviar ese alimento, le iba a dar el maná. Y nosotros buscamos, decía que cuando amanecía había una tiniebla, que cuando se disipaba estaba el maná. Era como un tipo de pan, un alimento que era bajado del cielo. Pero entonces solamente se servía este alimento por un día. Si tú lo guardabas al otro día, se dañaba, amanecía comido los gusanos. ¿Por qué? Porque Dios quería que ese pueblo confiara en Él todos los días, de que Dios les iba a proveer. Dios provee. Y tuvieron que hacerlo durante los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Entonces, así nosotros tenemos que confiar en Dios.
todos los días confiar de que Dios está actuando. Muchas veces la acción de Dios nosotros no la vemos, nosotros no la sentimos, pasa desapercibida. Pero yo te digo algo, hermano, en cada segundo de nuestra vida hay acción de Dios. Aunque estés enfermo, aunque tengas tus problemas, aunque tengas tus situaciones, hay acción de Dios en tu vida, que muchas veces pasa desapercibido porque nos dejamos entonces deslumbrar así por los problemas, por la enfermedad, por esto, por lo otro, que nos van cubriendo nuestra vida, nuestra vista, perdón, y no vemos. Entonces esa acción de Dios, esa acción divina que hay en nosotros, porque Dios actúa en tu vida cada día, cada segundo, pero muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes al problema, estamos pendientes a la situación, estamos pendientes a esto, estamos pendientes a lo otro, y pasa desapercibido la acción de Dios en nuestra vida. Entonces, regresando con Jesús y los discípulos en esa tormenta, en esa barca, en esa noche, en esa oscuridad, de los discípulos llenos de miedo, los discípulos llenos de terror, los discípulos llenos de pánico, igual que nos sucede a nosotros cuando nos dicen tienes cáncer, tienes esta enfermedad, tienes este problema, tienes esta situación, que nos llenamos de miedo, nos llenamos de pánico. Y nuestro alrededor se convierte entonces en una oscuridad que no vemos nada, no vemos solución posible. Pero en ese momento Jesús controla la turbulencia. En ese momento Jesús controla la tormenta. Entonces, el que haya Jesús haya controlado la turbulencia, nos demuestra de que Dios está por encima de todo, de que Dios tiene el control de todo, de que está por encima de nuestros problemas, de que está por encima de nuestras preocupaciones, de que está por encima de nuestras enfermedades, y que Dios siempre, siempre, siempre está dispuesto a rescatar al hombre estremecido por la turbulencia de su vida, por la tormenta en su vida, en la tormenta en nuestra vida. Dios siempre está dispuesto a rescatarnos. Y algo que yo quiero que tú sepas y que lo internalices, que lo hagas parte de ti, es que solamente en Dios nosotros podemos encontrar refugio. El Salmo 57, versículo 2, anótalo. Salmo 57, versículo 2 nos dice: ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia. Recientemente estaba lloviendo, había lluvia, y estaba viendo que había una gallina que estaba protegiendo a sus polluelos. Y entonces la gallina extendía sus alas y ella estaba toda mojada. Cuando pasa la lluvia, la gallina se levanta y todos sus pollitos, sus polluelos, estaban secos. ¿Por qué? Porque la gallina estaba sobre ellos y los estaba protegiendo con su cuerpo y con sus alas. Y ella los cubría hasta que pasó la lluvia, hasta que pasó la desgracia. De igual manera, este salmo
lo que nos está diciendo eso es que nosotros nos tenemos que refugiar, nuestra alma, refugiarnos en el Señor, bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra de su cobertura, hasta que pase la desgracia. Son palabras de esperanza, son palabras de aliento que yo te doy para ti que posiblemente está pasando por una situación, por una enfermedad, por una desgracia, por un problema. Cúbrete bajo la sombra de las alas del Señor. Y yo te digo, hermano, que en medio de nuestra tormenta, que en medio de nuestra situación, que en medio de esa enfermedad, que en medio de ese, posiblemente estás pasando el peor momento de tu vida, una situación que te ha hecho tambalear, que te ha hecho posiblemente perder la fe. Dios nos consuela y nos da la paz en medio de la tormenta. Que eso es el tema que llevamos discutiendo. Que en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra enfermedad, Dios nos consuela y nos da la paz en medio de la tormenta. El segundo libro de Corintios, encontramos en el primer capítulo, el versículo del 2 al 4, segundo libro de Corintios, primer capítulo, del versículo 2 al 4, nos dice esto: llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios. Y esto es palabra de Dios. Palabras hermosas que aquí el Señor nos está diciendo. De que esa es una oración de petición, que llegue la paz, que llegue a nosotros la gracia y la paz que proceden de Dios. La paz solamente puede ser dada por Dios. Y que Dios es el Dios de todo consuelo. Y que nos dice la palabra que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones. Nos dice que nos reconforta en algunas tribulaciones. No, nos reconforta en todas las tribulaciones, en todos los problemas, en todas las enfermedades. Dios nos reconforta, para que también entonces nosotros podamos dar consuelo a los demás que están sufriendo. Para que nosotros podamos dar consuelo a las demás personas, ese consuelo que recibimos de Dios, nos reconfortamos en ese consuelo, en ese amor de Dios, para entonces nosotros reconfortar y consolar a las demás personas. Tenemos que entender que el amor de Dios es más grande que cualquier tempestad que tú estés atravesando en este momento. El amor de Dios es más grande que la enfermedad que tú tienes ahora. El amor de Dios es más grande que el problema que tú tienes. El amor de Dios es más grande que cualquier situación que todos nosotros estemos pasando. Entonces, nosotros debemos seguir adelante a pesar de las dificultades que se nos estén presentando en nuestro diario vivir. No podemos detenernos, no podemos poner en pausa nuestra vida.
No podemos esperar. Tenemos que seguir adelante, a pesar de las dificultades que nosotros se nos estén presentando. Nosotros no podemos dejar de vivir por algún diagnóstico que nos hayan dado o por el nombre que le hayan puesto a la tormenta que te está atacando en este momento. No podemos dejar de vivir. No podemos dejar que esa tormenta entre a nuestro corazón. Lo que marca la diferencia, hermano, es la manera en que yo me enfrento a esa tormenta, la manera en que cómo yo respondo a esa tormenta que quiere atacarme o a esa tormenta que me está atacando. Lo importante es no permitir que esa tormenta entre en nuestro corazón, porque nos llenamos de miedo, nos llenamos de incertidumbre. Puede que perdamos la fe. Y nosotros, hermanos, tenemos que arriesgarnos confiando en Dios, confiando en Él y abandonándonos a su cuidado, a su providencia. Como dice el salmista en el Salmo 62, versículo 9, confiad siempre en Él. Siempre, en todo momento, con cualquier necesidad, con cualquier problema, con cualquier situación, confiar siempre, siempre en Él. Cuando tú sientas, hermano, que te estás hundiendo porque el agua se está metiendo a tu barca, porque siente que se va a hundir, porque los truenos y los rayos son tantos que siente que te estás volviendo loco, grita de todo corazón esas palabras que Jesús le gritó a la tormenta: calla, enmudece, calla, enmudece. Y nos dice la palabra que el viento disminuyó y la tormenta desapareció. Ahora, es cierto, es real que nosotros nos sentimos ya cansados de las enfermedades. Es cierto que nos sentimos cansados de las situaciones tan complejas, tan complicadas que nos enfrentamos en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Es cierto que cada día es una lucha nueva, una batalla nueva que nosotros nos tenemos que enfrentar. Pero te dejo con estas palabras que Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, que yo les daré descanso. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, que yo les daré descanso. Mateo 11, versículo 28. Esas palabras de aliento, esas palabras de esperanza. Y solamente a través de Dios nosotros podemos vivir, tener paz en medio de la tormenta que estamos viviendo en este momento, solamente a través de Dios. Entonces, para terminar esta reflexión, voy a acabar con el Salmo 107, versículos 28 al 29. Salmo 107, versículo 28 al 29. Y este salmo dice así: pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una suave brisa, y se aplacaron las olas del mar. Escúchalo bien, lo voy a repetir nuevamente. Pero en la angustia invocaron al Señor,
y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una suave brisa y se aplacaron las olas del mar. ¿Qué nos está diciendo este salmo? Que el Señor escucha cuando nosotros lo invocamos a Él de todo corazón y nos libra de las atribulaciones. Nos está diciendo que Él cambia esa tormenta fuerte con su amor, con su misericordia, las transforma en una suave brisa que no hace daño, en una suave brisa, y entonces se aplaca las olas del mar. Con aclamar al Señor puede transformar esa tormenta que tú estás viviendo en este momento y la cambia en una suave brisa, y las olas que tratan de hundirte se van a aplacar. Eso nos dice la palabra. Así que vamos a orar en este momento por nuestras necesidades. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darnos cuenta de que estamos nosotros ante la presencia del Señor. Olvidarnos de que hay personas a nuestro alrededor y que solamente estás tú frente al Señor. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de escuchar esta palabra poderosa, esta palabra maravillosa que tú nos has regalado en el día de hoy. Conoces, Señor, mi situación. Conoces la tormenta que me está atacando en este momento. Conoces mis problemas. Conoces mis enfermedades. Sabes, Señor, que muchas veces siento que las olas quieren hundir mi barca. Muchas veces siento, Padre amado, de que los problemas quieren acabar con mi vida. Pero reconocemos, Señor, de que solamente en ti encontramos descanso. De que solamente, Padre amado, te invocamos en tu nombre. Y tú nos vas a librar de nuestras tribulaciones. De que invocamos tu nombre, Señor. Y el huracán se va a transformar en una suave brisa. Jesús nos dijo que todo lo que te pidamos, Padre amado, en el nombre de Él, tú nos lo concederás. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, y en esa palabra creemos. Por eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que aplaques esa tormenta que nos está atacando en este momento. Que aplaque esas situaciones que están haciéndonos que sintamos que vamos a perder la vida, que estamos por perderlo todo. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, y llenos de angustia, Padre amado, que nos libre de estas tribulaciones y que convierta esas grandes brisas, en esas grandes tormentas, en esos truenos, en una suave brisa, Señor. Cúbrenos con tu misericordia. Cúbrenos con tu protección, con tu cobertura de amor, hasta que pase la desgracia. No nos abandones, Padre amado. Te pedimos que derrames tu bendición, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermano, palabra poderosa nos ha regalado el Señor para hoy. De que la paz
en medio de la tormenta nosotros la podemos tener aclamándolo a Él, invocándolo a Él, porque Él es el único que nos puede dar la paz, que nos puede dar el descanso y que puede aplacar la tormenta. Vamos a buscar aquí las personas que han comentado para saludarlos. Tenemos aquí a la hermanita Rosa Salgado, que nos está viendo desde Colombia. Dios te bendiga, Rosa. También Dios te bendiga, Arelis Rodríguez, que nos está viendo desde la República Dominicana. Azuinda Becham. Leopolda Amarilla, que nos está viendo desde Paraguay. Bárbara Aguilar, desde Venezuela. Marta Ramírez, que nos ve desde Ciales, Puerto Rico, ¿verdad, Marta? Lisa Molina, que nos está viendo también desde Puerto Rico. Marta Fernández Camacho, también desde Puerto Rico. Y a todos los demás que no me permite ver aquí, a todos los demás, pues que el Señor derrame grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre sus familiares. Los invito a que compartan esta reflexión, porque yo estoy seguro de que va a ser de bien y de bendición a muchas personas que en este momento están viviendo una tormenta y están viviendo una desgracia y no saben cómo alcanzar esa paz. Así que ayúdame a llevar este mensaje y comparte esta reflexión a las demás personas. A todas aquellas personas que están viéndonos por primera vez, les puedes dar like, darle me gusta a esta página de Alberto Rosario, médico predicador, para que estés pendiente a estas reflexiones que llevamos todas las semanas y recibas entonces ese mensaje, recibas esa palabra que el Señor nos da. También nos está comentando Sara Marlene Reyes desde Ecuador y está pidiendo oración por los enfermos. Así que, hermanos, los dejo entonces con esta palabra. Nos vemos la próxima semana y quiero concluir repitiendo nuevamente este último salmo, el Salmo 107, para que lo hagan oración, lo hagas parte de ti y por la noche lo tengas en tu mente, para que tú permitas entonces que esa tormenta que te está atacando, esa tormenta que tú estás viviendo en este momento, tú permitas que el Señor la vaya transformando en una suave brisa, para que las olas del mal que te están atacando se aplaquen. Y dice así, Salmo 107, versículos 28 al 29. Pero en la angustia invocaron al Señor y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una suave brisa y se aplacaron las olas del mar. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a Emily y a Lisojo, también a Edwin Lisojo. Fueron los primeros que yo saludé. Muchas bendiciones para ustedes y que el Señor siga pues actuando y manifestándose en la vida de mi hermanito Edwin. Así que nos vemos la próxima semana y el Señor los bendiga a ustedes y a todas sus familias.